Beltrones Padres, me voy con otra perspectiva, le agradezco mucho al escritor y periodista Ernesto Núñez, editor de la revista RD Reforma, que nos conteste el teléfono. Mañana continuamos con Meyer. Está convocado también Ernesto Núñez, está convocado como parte de nuestro panel de colaboradores. Ya hemos escuchado a Ivonne Melgar, a Kate Artigues, a Eduardo Hushim respecto al pleito Beltrones Padres o qué significa esta elección. Ahora voy a ir con Ernesto Núñez, escritor y periodista. Él es autor, por cierto, de un libro, del único libro que se ha escrito de Calderón, El sexenio fallido del calderonismo. Antes de irme con él, voy a ponerle en contexto a usted y a él lo que ha sido el intercambio de palabras entre Beltrones y Padres. Bueno, primero la bienvenida. Ernesto, ¿estás por ahí? Buenos días. Hola, buenos días, Luis Alberto. Buenos días, por acá andamos. Gracias por tomarnos la llamada, Ernesto. Te voy a poner en contexto, si me permites, algunos de los intercambios que han tenido Beltrones y Padres. ¿Te parece? Adelante. Esto es lo que dijo primero Mario Fabio Beltrones contra Padres y después lo que le contesta Padres. Lo he hecho en Nuevo León, ahora en Campeche, abiertamente a la luz pública y no escondido, intentando maniobras descalificadoras. Esto es un quehacer político y así deberán de entenderlo muchos de aquellos que todavía no alcanzan a comprender de qué se trata, y lo tenemos que hacer transparente nuestro trabajo. Hoy lo hago aquí en Campeche y mañana seguiré haciéndolo en Sonora. Así lo hacen algunos gobernadores de militancias distintas al PRI. He visto incluso que el gobernador de Sonora se ha trasladado a otros estados a apoyar a los candidatos de su partido, Acción Nacional, o el gobernador de Puebla lo hace en entidades diversas, abiertamente, como debe ser el quehacer político. Un buen político nunca se debe asustar de otros políticos que hacen política. Para poder hablar, cualquier persona que se dedique a la política tiene que tener calidad moral. En primer lugar, si tiene algo que decirme el diputado, que me lo diga de frente. Y no se valen las difamaciones, las mentiras. Han sido calumnias, han sido mentiras. Yo lo que siempre he manifestado, se los he dicho, chamba mata grilla. Y el diputado, pues si algún día quiere tener alguna plática en cuanto a patrimonio se refiere, pues yo lo he hecho público y estaría muy bueno que él también lo hiciera, ¿verdad? Que él también lo hiciera público. Fuerte se le fue Padres. Beltrones también lo ha cuestionado, bueno, con su estilo sutilmente, pero ha dicho también, el que va abajo siempre le tira al de arriba. ¿Qué significa en el ámbito nacional, Ernesto Núñez, para ti desde tu perspectiva como escritor y periodista, lo que ocurre en Sonora en estos momentos? Pues mira, viendo el tamaño político de los dos personajes, por un lado, creo que Beltrones, pues, quiere mantenerse vigente, ¿no? O sea, ahí hay dos cosas. Beltrones, evidentemente, y eso ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, evidentemente Claudia Pavlovich es su candidata, ¿no? Es una apuesta de él, y es una apuesta de Beltrones frente al peñismo incluso, ¿no? En esta lógica de apadrinar gobernadores para que después te la deban, ¿no? Que es muy de líderes nacionales, de gente de poder. Evidentemente ahí tiene una apuesta a Beltrones, y por otro lado, me parece que Padres pues le contesta y todo también un poco como para Padres empezarse a ver en el radar nacional, ¿no? O sea, de alguna manera a Padres pues hasta le viene bien que sea Beltrones el que le esté, como decimos acá los chilangos, cantando un tiro, ¿no? Porque pues prácticamente lo sube a un ring nacional, ¿no? Y que no lo tiene ahorita Padres, o sea, pues soy franco, desde acá desde el centro no se ve a Guillermo Padres como una figura nacional. Todavía no ha sido un gobernador, como son todos los gobernadores del PAN. Este ha sido un gobernador muy en lo local, con poca presencia nacional, aunque en esta campaña pues ha tratado de meterse a cosas, pero como lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando se ha metido le ha salido mal, ¿no? Apoyando a precandidatos que no ganan, luego cambiando a la mera hora para irse ya con el que sí ganó. En fin, las apuestas de Padres en lo que ha sido su sexenio, que ya está a punto de terminar, las apuestas internas del PAN no han sido las indicadas, ¿no? Ha estado con los precandidatos que han perdido las internas del PAN. Y sin embargo, pues bueno, ahora él, yo supongo que él tendrá la esperanza
de mantenerse vigente después de este año, después de 2015. Lo veo muy difícil ya, Luis Alberto, te soy franco, veo muy difícil ya que se pueda colar a la dirigencia del PAN. Esa elección ya se adelantó, esa elección va a ser en agosto, y ahí va perfiladísimo Ricardo Anaya, ya con todos los apoyos. Yo creo que en este momento Ricardo ya sumó los apoyos de Madero y de Moreno Valle, incluso una de esas hasta de Padres, pero bueno, Padres aspirará a tener algún cargo en el CEN una vez que termine su gubernatura. Entonces, bueno, él busca esa vigencia y bueno, yo creo que para Padres... ¿Qué sí gana, Ernesto? Entonces, disculpa que te interrumpa, porque ya te metiste a la siguiente pregunta que te iba a hacer. Entonces, si gana el PAN, si gana el candidato Javier Gándara, que obvio, pues ganaría Padres, ¿qué seguiría para él? Dices, ¿lo ves difícil? Es en agosto la renovación del PAN, ¿lo ves difícil? Entonces, a él... Ya no le da tiempo, porque ya están en campaña, Luis Alberto. O sea, si tú ves la bitácora nosotros vamos a publicar próximamente el ejercicio, te lo voy a pasar. ¿En qué estados en esta campaña ha estado Ricardo Anaya y en qué estados ha estado Margarita Zavala? Y tú los ves y te das cuenta que están en campaña abierta. Padres, por obvias razones, no puede, aunque va los fines de semana a apoyar a algunos, no ha podido estar tan presente. Es decir, ya se la comieron. Y el grupo de Madero está preparando la elección para agosto. Originalmente estaba para finales de año. La adelantaron para agosto por varias cosas. Una, va a ser mucho más fácil que después de la elección puedan poner a quien ellos quieren, y por otro lado, así evitan que Margarita crezca más, ¿no? Que es lo que parece, y por otro lado, finalmente, así Madero tendría una salida mucho más elegante antes de irse de coordinador de la bancada. Entonces, el futuro para Padres a nivel nacional es incierto. O sea, yo no lo veo como dirigente del PAN, no creo que le alcance de aquí a agosto a hacer una precampaña en la que ya prácticamente le lleva una gran ventaja a Ricardo Anaya. O sea, como candidato del maderismo, por lo menos, pues ya no. Ernesto, discúlpame, se está perdiendo, a ver, ¿puedes acercarte un poco más el teléfono? Se está perdiendo. Ahí está. Perdona. Ahí está. Te digo que como candidato del maderismo yo ya no lo veo. Entonces yo ya veo difícil que él pudiera ser el dirigente nacional del PAN, sobre todo si la elección va a ser en agosto. A eso hay que sumarle otra cosa que yo creo que también ustedes la tienen mucho mejor medida que nosotros por acá, que es, Padres comienza ya a no ser precisamente un activo para el PAN. O sea, Padres han sido tantas las críticas, tantas las polémicas, el tema de sus bienes y todo, que bueno, es un gobernador que aparece en desplegados, acariciando caballos y todo. O sea, comienza a ser un factor negativo para el PAN. O sea, ya no es un activo, incluso para Gándara. Esa es la impresión que se tiene desde acá. Ya es un lastre más que un activo. Entonces, cuando sales a hacer una gobernatura, pues lo que dice la historia política es que te guardas un ratito y ya después buscas otra. O sea, yo ahorita mismo no le veo muchas posibilidades de llegar a algún cargo fuerte. O sea, la presidencia del PAN lo veo muy complicado. Fíjate, es un análisis pero muy interesante que estás haciendo, que no le había escuchado a nadie, primero por los tiempos del PAN, es decir, no teníamos aquí en el radar que en agosto se aceleró todo entonces, Ernesto. Se adelanta todo. Se adelanta tanto por el maderismo y Ricardo Anaya, por los intereses que tiene, y se ve más perfilado Ricardo Anaya. Exacto, yo creo que eso ya, o sea, la dirigencia nacional del PAN, si se renueva en agosto, pues digo, a Padres ya no le da tiempo. ¿Padres cuándo termina, Luis Alberto? En septiembre dejaría, el 13 de septiembre tiene que entregar la si hubieran continuado los panistas con el calendario original de elegir dirigente en diciembre. Le quedaba perfecto, pero eso ya no va a ser así. Todo el mundo en el CEN del PAN hoy sabe que la elección de nuevo dirigente nacional va a ser en agosto. ¿Para qué? Para que Madero pueda terminar ya bien eso, y evitar estas figuras de interés. Puedo sacar esa asquerosa canastilla sin tocarla. Puedo. No tienes poderes mentales para hacer eso. Por eso te presento Mr. Músculo Pato Discos Activos. Su exclusiva tecnología con aplicador ayuda a mantener tu sanitario continuamente limpio. Un solo disco dura hasta por 7 días, dejando un fresco aroma. Gracias, Mr. Músculo. Adiós a la sucia canastilla con Mr. Músculo Pato Discos Activos. Te lo voy a pasar. ¿En qué estados en esta campaña ha estado Ricardo Anaya y en qué estados ha estado Margarita Zavala? Y tú los ves y te das cuenta que están en campaña abierta. Padres, por obvias razones, no puede, aunque va los fines de semana a apoyar a algunos,
no ha podido estar tan presente, es decir, ya se la comieron. Y el grupo de Madero está preparando la elección para agosto. Originalmente estaba para finales de año. La adelantaron para agosto por varias cosas. Una, va a ser mucho más fácil que después de la elección puedan poner a quien ellos quieren. Y por otro lado, así evitan que Margaritas crezca más, ¿no? Que es lo que parece. Y por otro lado, finalmente, así Madero tendría una salida mucho más elegante antes de irse de coordinador de la bancada. Entonces el futuro para Padres a nivel nacional es incierto. O sea, yo no lo veo como dirigente del PAN, no creo que le alcance de aquí a agosto a hacer una precampaña en la que ya prácticamente le lleva una gran ventaja a Ricardo Anaya. Uh-huh. O sea, como candidato del maderismo, por lo menos, yo ya no. Ernesto, discúlpame, se está perdiendo, a ver, ¿puedes acercarte un poco más el teléfono? Se está perdiendo. Ahí está. Perdona. Ahí está. Te digo que como candidato del maderismo yo ya no lo veo. Entonces yo ya veo difícil que él pudiera ser el dirigente nacional del PAN, sobre todo si la elección va a ser en agosto. A eso hay que sumarle otra cosa que yo creo que también ustedes la tienen mucho mejor medida que nosotros por acá, que es, Padres comienza ya a no ser precisamente un activo para el PAN. O sea, Padres han sido tantas las críticas, tantas las polémicas, el tema de sus bienes y todo, que bueno, es un gobernador que aparece en desplegados, acariciando caballos y todo, o sea, ya comienza a ser un factor negativo para el PAN, o sea, ya no es un activo, incluso para Gándara. Esa es la impresión que se tiene desde acá. Ya es un lastre más que un activo. Entonces, cuando sales a hacer una gobernatura, pues lo que dice la historia política es que te guardas un ratito y ya después buscas otra. O sea, yo ahorita mismo no le veo muchas posibilidades de llegar a algún cargo fuerte. O sea, la presidencia del PAN lo veo muy complicado. Fíjate, es un análisis pero muy interesante que estás haciendo, que no le había escuchado a nadie, primero por los tiempos del PAN, es decir, no teníamos aquí en el radar que en agosto se aceleró todo entonces, Ernesto. Se adelanta todo. Se adelanta tanto por el maderismo y Ricardo Anaya, pues los intereses que tiene, y se ve más perfilado Ricardo Anaya. Exacto, yo creo que eso ya, o sea, la dirigencia nacional del PAN, si se renueva en agosto, pues digo, a Padres ya no le da tiempo. ¿Padres cuándo termina, Elizabeth? En septiembre dejaría, el 13 de septiembre tiene que entregar la si hubieran continuado los panistas con el calendario original de elegir dirigente en diciembre. Le quedaba perfecto, pero eso ya no va a ser así. Todo el mundo en el CEN del PAN hoy sabe que la elección de nuevo dirigente nacional va a ser en agosto. ¿Para qué? Para que Madero pueda terminar ya bien eso, evitar estas figuras de interinos y de no sé qué, y en septiembre comenzar su legislatura Madero ya como coordinador, y de ahí arrancarse para el 2018, con Anaya en la dirigencia del partido. Uh-huh. ¿Cabe Padres en ese proyecto? Depende de lo que pacte, yo te diría. Puede ser secretario general de Anaya a partir de septiembre, a lo mejor. O sea, no sé, ahí sí no sé la verdad, yo creo que nadie lo sabe porque no se ha hecho público, cuáles son los pactos que tenga Madero con los gobernadores. ¿Podría Padres caber en el comité de Anaya o en un comité maderista, suponiendo que Madero gane con Anaya la dirigencia? Yo creo que podría ser, pero bueno, habrá que esperar ahí. Primero, ¿qué pasa el 7 de junio? ¿No? Como dices, si gana Sonora y queda bien posicionado, o si pierden Sonora y entonces todavía queda peor. Pero ya es un hecho, Ernesto, que se adelanta en agosto, ya es un hecho que se adelanta en agosto la renovación. Yo te diría que el 80% de los panistas con los que yo he hablado ya lo dan por hecho. No, ese es un dato duro pero muy importante que viene a cambiar mucho la perspectiva de lo que teníamos. Estoy hablando con el escritor y periodista Ernesto Núñez. Él es el escritor que publicó la primera obra del calderonismo, el calderonismo, el sexenio fallido del calderonismo, que la hemos debatido aquí, por eso él conoce muy bien al PAN. Le tocó cubrir la campaña de Felipe Calderón, cubrir todo lo que fue su legado, estudiarlo, analizarlo, conoce el maderismo y conoce el contexto nacional, por eso la importancia de lo que Ernesto nos disecciona ahorita, nomás para quien se va conectando, Ernesto, muy importante en verdad, los elementos que han venido a enriquecer y a tener otros datos duros adicionales a la discusión. Adelante con lo que me decías. Pues sí, eso por el lado del PAN. Te diría que por el lado del PRI habrá que ver también, supón que gana Claudia Pavlovich. Exacto, si gana el PRI, ¿qué? Si gana el PRI. Pues eso le da una gran fuerza a Beltrones, ¿no? O sea, por lo pronto tiene ya una pieza más en el tablero del ajedrez, una pieza incondicional a él, y eso siempre ayuda, ¿no? A un político, ¿no? Acuérdate que Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México,
financiaba, impulsaba otras campañas, de forma tal que cuando se vinieron los tiempos de la interna del PRI, Peña Nieto tenía gobernadores afines por todos lados, ¿no? Que hicieron inviable que Beltrones ni siquiera pensara la posibilidad de ir a una interna con él. Acuérdate que se bajó antes de que siquiera sacaran la posibilidad de ir a una interna por la candidatura. El hecho de ir teniendo estas posiciones pues le va ayudando a Beltrones, y también lo pondrá nuevamente en el radar a partir del 7 de junio como una muy probable ficha para ser el próximo dirigente nacional del PRI. O sea, esa parte sí te diría que, así como te descarto a Padres completamente para ser dirigente nacional del PAN, yo sí te apuntaría a Beltrones como un posible dirigente nacional del PRI. Si gana Sonora. Sí está, exactamente, si ganan Sonora. Sí está en el ambiente ese tema, y implicaría también ahí un reacomodo en el PRI. Pues ahorita hay un poder muy fuerte de los grupos del Estado de México, de Hidalgo, en el gobierno federal, en el PRI, pero si tú revisas las candidaturas que quedaron a la Cámara de Diputados, tampoco te creas que va a ser una bancada absolutamente peñista, ahí Beltrones coloca gente y todo, y pues ya el mismo desgaste de gobierno hace que el beltronismo pueda tener ahí cierta esperanza de recuperar parte del terreno perdido. ¿Y lo dejarían, Ernesto? 12, ¿no? Lo dejaría porque Tlacomulco pues es celoso, tú sabes, ese grupo alterno, o Osorio Chong, esa ala entre Osorio Chong, Murillo Karam, vemos que no han sido los del todo amigables con Beltrones, o no les convendría. Imagínate poner a Beltrones o permitir la llegada de Beltrones a la dirigencia del PRI nacional, sería subirle los bonos rumbo a una candidatura presidencial y darles su know-how, otras formas, claro, que lo ponen en el spotlight, pues lo ponen a nivel nacional. Fíjate que el PRI ha sido, y Peña ha sido un hombre muy pragmático, Luis Alberto, o sea, eso a sí. Peña no le ha dado miedo tener gente poderosa en posiciones de poder, a diferencia de Calderón, que por sus mismos complejos no le gustaba tener gente muy brillante a su lado. Acá Peña Nieto no tuvo empacho a darle a Choicer la CEP, o a Murillo Karam la PGR, o a César Camacho el PRI, que es gente mucho más, con mucho más formación política que él. No sé, depende qué PRI quieran. ¿Quieren un PRI fuerte? Pues tienen que poner obviamente a alguien del peso de Beltrones, ¿no? Yo supondría eso. Ahora, el riesgo es que Beltrones se te cuele como candidato presidencial en 2018, pues sí, ese es el riesgo, pero habría que ver, o sea, finalmente Beltrones fue leal, ¿no? En 2012 se hizo a un lado porque vio claramente que el proyecto de Peña era ya el proyecto más viable. Y pues esa lealtad en el PRI, pues luego sí paga, o sea, habrá que ver. Yo creo que es temprano para saber eso, pero también te diría que el otro día dijo César Camacho, acá en una entrevista con Javier Solórzano, que también agosto será el mes clave para que el PRI defina una nueva dirigencia. O sea, agosto vamos a tener un mes súper movido en términos de renovación de las dirigencias nacionales, por lo menos en el PRI y en el PAN. Pues vamos a estar muy al pendiente, Ernesto, en verdad, y sí, pero muy interesante toda esta perspectiva que traes sobre el caso Sonora, que creo que es la más competida, Ernesto, o la que más atención ha tenido, o la más sucia en campañas electorales se refiere, ¿no crees? ¿O cuál sería tu perspectiva? Diría que junto a Nuevo León, ¿no? Bueno, obvio. El fenómeno es el Bronco, pero sí, digamos ahí. Ernesto, se pierde un poco. ¿Te puedes acercar por favor el teléfono? A ver, aquí está, perdóname. Sí, te diría que sí, es de las elecciones importantes, ¿no? De este 7 de junio, y está cerrada. Digo, ustedes allá lo tendrán mucho mejor medido. Cerradísimo. Pues ahora sí que la moneda está en el aire ahí, y va a depender mucho de la campaña, pues ya le quedan unos cuantos días. Yo creo que ahí va a importar mucho el día de la elección. El tema famoso de la movilización, o sea, el que pueda mover más votos, el que pueda defender mejor sus casillas, o sea, es esas elecciones en las que ya el aire ya no te da más, o sea, ahorita ya, por más que saquen escándalos y lo que sea, yo dudo que se mueva. Entonces, pues ya es una elección de operación electoral del mero día, ¿no? Pues ahí pues va a haber, ahí acuérdate que los partidos meten estructura, le meten mucho dinero y todo ahí, influyen muchas cosas, ¿no? Desde qué tanto trabajaste tu estructura, tu defensa del voto, qué tanto dinero tengas para movilizar ese día. Yo creo que esos son los factores que ahorita ustedes tendrían que estar reporteando allá, ¿no? Que es ver todas esas estructuras y todos esos ejércitos de votos famosos, cómo se mueven y con qué dinero se mueven.
Así es, en efecto. Ernesto, te agradezco mucho, en verdad, muy, pero muy importante, muy interesante poner a debate esta visión que enriquece, insisto, los temas aquí, porque no, y sobre todo esa intención de que pues ya en agosto se adelanta, padres, entonces es incierto, como dices, el futuro del gobernador, claro. A lo mejor cabe en una cartera del PAN, no sabemos qué, depende cómo pacte, cómo se alíe, claro. Y la perspectiva desde Beltrones también, y exacto, creo que Peña Nieto es pragmático, lo demostró hace 3 años con Rubiel también, es decir, exacto, la candidatura presidencial. Y metió a Rubiel porque vio que era el más viable, ¿no? Y la formación de su gabinete ha demostrado ese pragmatismo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Ernesto Núñez. Te diría finalmente, bueno, Sonora, o sea, agosto es el mes clave y Sonora va a ser determinante para lo que pasa en las dos dirigencias. Y ya pronto en agosto se verá qué pasa. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Luis. Igualmente, Ernesto. Buenos días. Escuchaba usted a Ernesto Núñez, escritor y periodista y editor de la revista R del periódico Reforma, colaborador de Proyecto Puente.